bombazo total, tsunami gallardista, el Monumental bajo una nueva ley. La noticia que parecía una fantasía de mercado se ha confirmado con un peso político y deportivo inaudito. Nicolás Otamendi y Mauro Icardi, dos nombres con estirpe europea, han dado el sí a River Plate. La confirmación, filtrada desde el círculo íntimo del club, detona el mercado continental. Pero el verdadero sismo es que esta operación doble de Estado tiene un único arquitecto y ejecutor, Marcelo Gallardo, quien ha vuelto a tomar las riendas del primer equipo con una exigencia no negociable. El spoiler es de un calibre inédito. El regreso de Gallardo fue condicionado a la llegada de estas dos figuras, un ultimátum de jerarquía que obligó a Jorge Brito a hipotecar activos y a crear un fondo de guerra salarial fuera de la estructura tradicional del club. Otamendi es la voz que Gallardo necesitaba en el campo, el jefe de la defensa y el capitán moral. Icardi es el goleador implacable, el 9 de la obsesión que el muñeco reclamaba. La pregunta que debe hacerse el hincha es obligatoria. ¿Puede River Plate sostener la jerarquía absoluta de Gallardo, el costo de dos superestrellas y la inminente venta de dos juveniles, el sacrificio de activos, sin romper su ADN formativo? ¿Está Gallardo dispuesto a gestionar la Wanda bomba de Icardi a cambio de los goles letales? Suscríbanse ahora. Dejen en los comentarios su opinión sobre el retorno absoluto de Gallardo y analicemos a fondo la ingeniería financiera, la nueva ley gallardista en el vestuario y el impacto en el superclásico. Capítulo hoy, el retorno absoluto y el ultimátum de jerarquía. La doble bomba de Otamendi e Icardi está intrínsecamente ligada al retorno absoluto de Gallardo. El muñeco no regresó por el cariño o la nostalgia, regresó bajo una sola ley, el ultimátum de jerarquía. Gallardo le exigió a Jorge Brito la contratación de dos líderes indiscutibles en sus respectivas líneas, un defensor central con mentalidad de campeón del mundo, Otamendi, y un delantero de élite con números garantizados, Icardi. La exigencia de Gallardo fue total, no negoció nombres, sino roles. Él necesitaba al capitán moral para la defensa y al goleador implacable para el ataque. La dirigencia, desesperada por el regreso del ídolo y la garantía de títulos, aceptó el ultimátum de jerarquía, dando luz verde a la operación doble de Estado. El retorno absoluto de Gallardo es, por lo tanto, el origen y el motor de la bomba. El muñeco entiende que para ganar la Copa Libertadores se necesita jerarquía probada, no solo promesas. Su ley es simple: el éxito se construye con líderes de élite que él mismo elige. Capítulo 2. El fondo de guerra salarial y la hipoteca del futuro. El costo financiero de la doble bomba es tan alto que obligó a River Plate a crear un fondo de guerra salarial, una arquitectura financiera paralela para eludir los límites presupuestarios y la inestabilidad cambiaria. Jorge Brito, el ejecutor financiero del plan gallardista, confirmó la activación de tres pilares. Primero, el sponsor dual, una marca de alcance global que pague la mayor parte de los salarios de Otamendi e Icardi a cambio de su imagen conjunta. Segundo, la hipoteca del futuro, la venta inminente de dos juveniles de la cantera. Se rumorean dos nombres con alto valor de mercado, para conseguir la liquidez necesaria para el waiver fee de Icardi y el blindaje salarial de Otamendi. Tercero, el dólar gallardista. Garantizar a los jugadores un salario neto en dólares, a través de un fideicomiso de imagen, blindado contra la devaluación. El fondo de guerra salarial es la prueba de que River Plate está dispuesto a hipotecar su futuro por una gloria inmediata. Gallardo exige ganar, y Brito le da las herramientas, incluso a costa del ADN formativo del club. La pregunta es si este fondo, que depende de ventas futuras y patrocinadores externos, es sostenible a largo plazo. Capítulo 3. Otamendi, el jefe de la defensa y la voz del muñeco. Nicolás Otamendi no viene solo como jugador, viene como el jefe de la defensa, el líder con estirpe de selección que Gallardo necesitaba para ejecutar su ley en el campo. El muñeco le ha prometido el brazalete de capitán y un rol de extensión del cuerpo técnico dentro de la cancha. Otamendi será la voz del muñeco, el que ordene la línea de fondo, el que transmita la intensidad y la mentalidad ganadora. El caudillo está dispuesto a sacrificar dinero en Europa por el cierre épico de su carrera en River Plate y la oportunidad de levantar la Copa Libertadores con el club de sus amores. El fichaje de Otamendi es la garantía de Gallardo para la solidez defensiva, el activo intangible que blinda el arco. El jefe de la defensa será el mentor de los jóvenes zagueros, el que les enseñe el oficio y la mística de las copas. Su liderazgo es el argumento más fuerte de la operación. Capítulo 4. Icardi, el 9 de la obsesión y el desafío de la ley gallardista. Mauro Icardi es el 9 de la obsesión de Marcelo Gallardo. El muñeco siempre necesitó un delantero implacable, un finalizador con números de élite que capitalice el volumen de juego. Icardi es el goleador letal que garantiza los goles. Pero su llegada implica el desafío de la ley gallardista. Icardi debe someterse a la disciplina total del muñeco, dejando atrás su pasado conflictivo y la sombra mediática de la Wanda bomba.
Gallardo le ha impuesto una cláusula de conducta estricta. El foco es el fútbol y el rendimiento. El desafío de la ley gallardista es total. Icardi debe demostrar que su ambición deportiva es superior a su pasado. Gallardo le ofrece la redención continental, el único escenario donde puede recuperar su prestigio. El 9 de la obsesión es el riesgo más grande de la operación, pero también la garantía de goles. Capítulo V. El sacrificio de las joyas y el costo moral. La operación doble de Estado exige el sacrificio de las joyas de la cantera. La inminente venta de dos juveniles con alto valor de mercado para financiar a Otamendi e Icardi es el costo moral que River Plate debe asumir. Gallardo, pragmático y enfocado en el éxito inmediato, defiende que la jerarquía es prioritaria. La dirigencia de Brito acepta la venta, justificando que la gloria continental es el activo más valioso. El sacrificio de las joyas es la prueba de que River Plate ha cambiado su ADN formativo por el pragmatismo del título. El costo moral es altísimo y el hincha se debate entre la euforia por los refuerzos y la tristeza por la partida de sus promesas. La pregunta es si el club puede absorber este sacrificio sin que la cantera se sienta traicionada. Capítulo B. El eje de mando Otamendi-Icardi y la desnaturalización del sistema. El regreso de Gallardo con Otamendi e Icardi implica la creación del eje de mando Otamendi-Icardi, la columna vertebral que define el nuevo sistema táctico. Gallardo diseñará un esquema, un 4-3-3 ofensivo o un 3-4-3, que privilegie la solidez defensiva del jefe de la defensa y la contundencia del 9 de la obsesión. El eje de mando es la ley. Otamendi ordena atrás, Icardi finaliza adelante. La desnaturalización del sistema es que River Plate dejará de lado el toque horizontal para volverse más vertical, más directo y más letal en el área. Gallardo acepta el riesgo de volverse predecible, a cambio de la garantía de goles y la solidez defensiva. La desnaturalización del sistema es el precio de la jerarquía. Capítulo 7. La ley gallardista y el veto a la inestabilidad. El regreso de Marcelo Gallardo impone la ley gallardista en el vestuario, un código de conducta que incluye el veto a la inestabilidad. Gallardo le ha dejado claro a Icardi que su vida privada debe estar blindada y que cualquier conflicto mediático será castigado con la suplencia o la separación del plantel. El veto a la inestabilidad es la garantía de que la Wanda Bomba no desequilibrará al equipo. El muñeco es un gestor de egos con mano de hierro. Su ley es el fútbol y la disciplina. El veto a la inestabilidad es la única vía para que Icardi se enfoque en el rendimiento. La ley gallardista es total. Capítulo 8. El superclásico de la jerarquía y el desafío a Riquelme. La doble bomba de Otamendi e Icardi desata el superclásico de la jerarquía, un desafío directo a Juan Román Riquelme y Boca Juniors. Riquelme se ve obligado a responder con un fichaje de igual o mayor impacto, una figura que neutralice el golpe de efecto de River Plate. La guerra de los ídolos se intensifica. Si River Plate trae al campeón del mundo y al goleador de élite, Boca Juniors debe repatriar a un ídolo, Cavani, o un crack de Europa. El desafío a Riquelme es político y deportivo. Gallardo, en el banco, obliga a Riquelme a ser audaz. El superclásico de la jerarquía es una batalla narrativa que define el pulso del fútbol argentino. Capítulo 9. El trauma de la selección y la promesa de continuidad. Icardi. Mauro Icardi, con su pasado conflictivo y su inconstancia en la selección, tiene un trauma de la selección. Gallardo le ha prometido la promesa de continuidad. El muñeco se encargará de que Icardi juegue todos los partidos y alcance el alto rendimiento que Lionel Scaloni exige. La promesa de continuidad es la garantía de que Icardi tendrá una chance de volver a la selección argentina. El trauma de la selección se cura con goles y títulos en River Plate. Capítulo X. La cláusula de salida y el negocio de la revalorización. Otamendi. Nicolás Otamendi acepta un contrato corto con River Plate, pero con una cláusula de salida a futuro que beneficia al club. Otamendi no viene a retirarse, viene a ganar y a revalorizar su imagen. El negocio de la revalorización es que Otamendi, al jugar en River Plate y en la Copa Libertadores, mantendrá su cartel en Europa. La cláusula de salida es la garantía de que River Plate tendrá un porcentaje de una futura venta de Otamendi a un club secundario de Europa. El negocio de la revalorización es un acto de pragmatismo. Capítulo 11. La presión del Monumental y la gestión de la expectativa. La llegada de Otamendi e Icardi dispara la presión del Monumental a niveles históricos. La gestión de la expectativa es el principal desafío de Gallardo. El muñeco debe blindar al plantel de la euforia y la exigencia de la hinchada. La presión del Monumental es un arma de doble filo, puede ser el motor de la gloria o el riesgo del fracaso. Gallardo, el gestor de la presión, debe ser lo suficientemente fuerte para mantener el foco en el fútbol, no en la euforia. Capítulo 12. La Liga Gallardista y el efecto en el fútbol argentino. La doble bomba de Otamendi e Icardi y el regreso de Gallardo crean la Liga Gallardista, el motor de prestigio del fútbol argentino. La AFA, bajo la gestión de Tapia,
celebra la revalorización del producto. La Liga Gallardista es un argumento de peso para atraer patrocinadores internacionales y aumentar las audiencias de televisión. El motor de prestigio beneficia a todos los clubes, elevando la vara de la exigencia. Capítulo 13. El riesgo cambiario y la sombra de la crisis económica. El fondo de guerra salarial blinda a Otamendi e Icardi, pero el riesgo cambiario sigue siendo una sombra para River Plate. El club debe asumir el costo de la operatoria cambiaria para garantizar el salario dolarizado. La sombra de la crisis económica es el mayor riesgo de la operación. Si el dólar se dispara, el costo de los dos jugadores se vuelve insostenible. Brito debe tener un fondo de reserva para cubrir el riesgo. Capítulo 14. El dilema ético y el pacto con el diablo. Brito. El fichaje de Otamendi e Icardi es el dilema ético que enfrenta Jorge Brito. El pacto con el diablo es la venta de dos juveniles para financiar la gloria inmediata. Brito debe justificar el pacto con el diablo ante los socios y la historia. El dilema ético es la lucha entre el pragmatismo de Gallardo y la mística del club. El pacto con el diablo solo se rompe con títulos. Capítulo 15. El juicio del liderazgo y la pregunta final. La doble bomba de Otamendi e Icardi y el regreso de Marcelo Gallardo es el juicio del liderazgo que definirá el legado del muñeco. El ultimátum de jerarquía, el fondo de guerra salarial y el sacrificio de activos son la prueba de una ambición sin límites. El juicio del liderazgo es implacable, debe ganar. El final abierto de esta novela es la pregunta que la hinchada debe responder. El retorno absoluto de Gallardo con la doble bomba será el acto de audacia que garantiza la Copa Libertadores, o es la hipoteca moral y financiera que condena el futuro de River Plate. ¿Podrá la ley gallardista someter al 9 de la obsesión y neutralizar la Wanda bomba? El Monumental espera, y el destino se define en la cancha. Bombazo total, tsunami gallardista, el Monumental bajo una nueva ley. La noticia que parecía una fantasía de mercado se ha confirmado con un peso político y deportivo inaudito. Nicolás Otamendi y Mauro Icardi, dos nombres con estirpe europea, han dado el sí a River Plate. La confirmación, filtrada desde el círculo íntimo del club, detona el mercado continental. Pero el verdadero sismo es que esta operación doble de Estado tiene un único arquitecto y ejecutor, Marcelo Gallardo, quien ha vuelto a tomar las riendas del primer equipo con una exigencia no negociable. El spoiler es de un calibre inédito. El regreso de Gallardo fue condicionado a la llegada de estas dos figuras, un ultimátum de jerarquía que obligó a Jorge Brito a hipotecar activos y a crear un fondo de guerra salarial fuera de la estructura tradicional del club. Otamendi es la voz que Gallardo necesitaba en el campo, el jefe de la defensa y el capitán moral. Icardi es el goleador implacable, el 9 de la obsesión que el muñeco reclamaba. La pregunta que debe hacerse el hincha es obligatoria. ¿Puede River Plate sostener la jerarquía absoluta de Gallardo, el costo de dos superestrellas y la inminente venta de dos juveniles, el sacrificio de activos, sin romper su ADN formativo? ¿Está Gallardo dispuesto a gestionar la Wanda bomba de Icardi a cambio de los goles letales? Suscríbanse ahora, dejen en los comentarios su opinión sobre el retorno absoluto de Gallardo y analicemos a fondo la ingeniería financiera, la nueva ley gallardista en el vestuario y el impacto en el superclásico. Capítulo hoy. El retorno absoluto y el ultimátum de jerarquía. La doble bomba de Otamendi e Icardi está intrínsecamente ligada al retorno absoluto de Gallardo. El muñeco no regresó por el cariño o la nostalgia, regresó bajo una sola ley, el ultimátum de jerarquía. Gallardo le exigió a Jorge Brito la contratación de dos líderes indiscutibles en sus respectivas líneas, un defensor central con mentalidad de campeón del mundo, Otamendi, y un delantero de élite con números garantizados, Icardi. La exigencia de Gallardo fue total. No negoció nombres, sino roles. Él necesitaba al capitán moral para la defensa y al goleador implacable para el ataque. La dirigencia, desesperada por el regreso del ídolo y la garantía de títulos, aceptó el ultimátum de jerarquía, dando luz verde a la operación doble de Estado. El retorno absoluto de Gallardo es, por lo tanto, el origen y el motor de la bomba. El muñeco entiende que para ganar la Copa Libertadores se necesita jerarquía probada, no solo promesas. Su ley es simple. El éxito se construye con líderes de élite que él mismo elige. Capítulo 2. El fondo de guerra salarial y la hipoteca del futuro. El costo financiero de la doble bomba es tan alto que obligó a River Plate a crear un fondo de guerra salarial, una arquitectura financiera paralela para eludir los límites presupuestarios y la inestabilidad cambiaria. Jorge Brito, el ejecutor financiero del plan gallardista, confirmó la activación de tres pilares. Primero, el sponsor dual, una marca de alcance global que pague la mayor parte de los salarios de Otamendi e Icardi a cambio de su imagen conjunta. Segundo, la hipoteca del futuro, la venta inminente de dos juveniles de la cantera. Se rumorean dos nombres con alto valor de mercado, para conseguir la liquidez necesaria para el waiver fee de Icardi y el blindaje salarial de Otamendi. Tercero, el dólar gallardista.
garantizar a los jugadores un salario neto en dólares a través de un fideicomiso de imagen blindado contra la devaluación. El fondo de guerra salarial es la prueba de que River Plate está dispuesto a hipotecar su futuro por una gloria inmediata. Gallardo exige ganar, y Brito le da las herramientas, incluso a costa del ADN formativo del club. La pregunta es si este fondo, que depende de ventas futuras y patrocinadores externos, es sostenible a largo plazo. Capítulo 3. Otamendi. El jefe de la defensa y la voz del muñeco Nicolás Otamendi no viene solo como jugador, viene como el jefe de la defensa, el líder con estirpe de selección que Gallardo necesitaba para ejecutar su ley en el campo. El muñeco le ha prometido el brazalete de capitán y un rol de extensión del cuerpo técnico dentro de la cancha. Otamendi será la voz del muñeco, el que ordene la línea de fondo, el que transmita la intensidad y la mentalidad ganadora. El caudillo está dispuesto a sacrificar dinero en Europa por el cierre épico de su carrera en River Plate y la oportunidad de levantar la Copa Libertadores con el club de sus amores. El fichaje de Otamendi es la garantía de Gallardo para la solidez defensiva, el activo intangible que blinda el arco. El jefe de la defensa será el mentor de los jóvenes zagueros, el que les enseñe el oficio y la mística de las copas. Su liderazgo es el argumento más fuerte de la operación. Capítulo 4. Icardi. El 9 de la obsesión y el desafío de la ley gallardista. Mauro Icardi es el 9 de la obsesión de Marcelo Gallardo. El muñeco siempre necesitó un delantero implacable, un finalizador con números de élite que capitalice el volumen de juego. Icardi es el goleador letal que garantiza los goles.